participantes de la Guerra Fría. La Guerra Fría fue un enfrentamiento político, económico, social, militar iniciado al finalizar la Segunda Guerra Mundial. Los bloques que se generaron durante la Guerra Fría fueron occidental capitalista, que era liderado por Estados Unidos, y oriental comunista, quien era liderado por la Unión Soviética. En el bloque occidental capitalista hay que sumarle toda Latinoamérica, como Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, etcétera, que fueron todos los países de Latinoamérica, que se encontraban casi totalmente alineados con Estados Unidos, con excepción de Cuba, los cuales se consideraban país de primer mundo. Pero también hubo numerosos casos de intervención de Estados Unidos en la política interna de algunos países de tercer mundo, especialmente en Latinoamérica, en particular aquellos que amenazaban construir políticas independientes no alineadas con ninguno de los dos bloques en pugna, como el caso de México, el cual no permaneció en ninguno de los dos bloques. En el bloque oriental comunista, o también llamado bloque comunista o bloque soviético, fue un conjunto de países socialistas liderado por la Unión Soviética, Polonia, Alemania, Checoslovaquia, Hungría, Rumania y otros países que se sumaron hasta 1948 como Yugoslavia y en 1960 como Albania, países que se consideraban de segundo mundo. Fría, 1945-1991, periodo que cubre el tránsito de la alianza contra Hitler, Mussolini y Japón a la gran desconfianza entre Estados Unidos y la URSS, finalmente a la ruptura y al inicio de la Guerra Fría. Ruptura entre los antiguos aliados en 1945 y 1946. En 1947 se inició con una clara violación de los acuerdos de Yalta sobre Polonia. En febrero de 1947 se informó a Washington de que Gran Bretaña no podía continuar apoyando al gobierno. En un discurso pronunciado el 12 de marzo, el presidente Truman pidió al Congreso la aprobación de una ayuda de $400 millones para Grecia y Turquía. El 5 de junio de 1947, George Marshall, secretario del Estado norteamericano, anunció el Programa de Recuperación Europeo. En septiembre de 1947, la URSS reaccionó, coordinó, armonizar las políticas de los partidos comunistas europeas. Llamada de máxima atención. Crisis de Berlín, 1947. Guerra de Corea, 1950-1953. Llamada de coexistencia pacífica. Crisis cubana, 1962. Guerra de Vietnam, 1965-1973. Encuentro entre los líderes Nika de la URSS y John de Estados Unidos, 1962. Pruebas de la bomba atómica en Isla Bikini, 1946-1958. Construcción del muro de Berlín, 1961. Crisis de los misiles en Cuba, 1962. Intervención estadounidense en la Guerra de Vietnam, 1962-1973. Guerra de Afganistán, 1979. Guerra Civil de El Salvador, 1981-1991. Esta división persistió hasta la reunificación del país en 1991. La pregunta es ¿cómo? Los conflictos se produjeron a lo largo y ancho del planeta, en muchos casos llevando al límite la posibilidad de un enfrentamiento. Sucesos que podemos destacar son como el bloqueo de Berlín del 48 al 49, la guerra de Corea del 50 al 53, la crisis del canal de Suez de 1956, la construcción del muro de Berlín en 1961, la crisis de los misiles en Cuba en 1962, que básicamente y rápidamente explicándolo, se trata de que el país de Estados Unidos no quiere tener tan cerca unos misiles que pudieran hacer sin ningún problema, sin ninguna dificultad daño a su nación. La guerra de Vietnam de 1959 a 1975, la guerra de Yom Kippur, la invasión de Afganistán de 1979 a 1989 y numerosas intervenciones en forma de golpes de Estado, apoyando movimientos revolucionarios y contrarrevolucionarios. Por ejemplo, el apoyo de Estados Unidos al golpe que derrocó al gobierno de Jacob Arbenz en Guatemala en el 53, el golpe en Brasil del año siguiente, el apoyo a Pinochet al golpe de Che de 1973, o el respaldo a la contra de Nicaragua en los años 80 y otros conflictos
en Centroamérica y Sudamérica. La Guerra Fría dominó la segunda mitad del siglo XX y se tradujo en el colapso del comunismo. Fue un periodo de tensión entre los Estados Unidos y la Unión Soviética entre los años 1940 y 1980. Todo comenzó con el fin de la Segunda Guerra Mundial y se llamó Guerra Fría porque no se activó la guerra entre ambas naciones, probablemente por el temor a una escalada nuclear. En los años 80, el presidente norteamericano Ronald Reagan definió la Unión Soviética como un imperio del mal y que sería confinada a la pila de las cenizas de la historia. El gobierno americano anunció una importante acumulación de armas en un momento en el que la Unión Soviética se encontraba demasiado débil económicamente. En 1985, y al otro lado, Gorbachev se convirtió en el líder de la Unión Soviética, adoptando una actitud conciliadora con los americanos, firmando muchos pactos de reducción de armas. En 1989 hubo una retirada soviética de Afganistán y un año más tarde se firmó la reunificación de Alemania. Como Gorbachev como figura importante. Las principales causas de la Guerra Fría se pueden resumir en: la Unión Soviética quería difundir su ideología comunista a todo el mundo, lo que alarmó a los americanos que odiaban ese sistema político. La adquisición de armas atómicas por parte de los americanos alertó enormemente a los soviéticos. Ambos países temían el ataque de uno a otro. El presidente americano sintió una aversión personal contra el presidente ruso Joseph Stalin. Los soviéticos temían que Estados Unidos utilizara a la Europa occidental como base para atacar a la Unión Soviética.